soberano Dios, que era y siempre será. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor. Estamos muy gozosos porque el Señor nos permite adorarle, cantarle en este día. Y les invitamos a que se unan con nosotros y cantemos al Señor, adoremos su santo nombre. En una ocasión Jesús dijo a sus discípulos y a la multitud: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miremos a Jesús, exaltemos su nombre. Él es el príncipe benigno. Siendo nosotros indignos, viles y pecadores, Él pagó el precio por nuestro rescate. Por eso vamos a decirle en esta mañana: mirad al Salvador Jesús. Salvador Jesús, al príncipe benigno, por mí muriendo allí en la cruz, por mí tan vil, indigno de amor. La prueba era aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Del sol la paz se obscureció al ver su agonía. La dura peña se partió. Oídlo, alma mía, de amor. La prueba es aquí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. De amor, la prueba es aquí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Y yo también, al ver la cruz, por ella soy vencido. Mi corazón te doy, Jesús. Hoy a tu amor rendido. De amor, la prueba es aquí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. De amor, la prueba es aquí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí.
Amén, amén. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza. Todo lo que respire, alabe al Señor. Hermanos, realmente es un privilegio y un honor cantar a un Dios vivo. Cantar el plan que el Señor hizo para salvar nuestras almas. Él es nuestro Redentor, Él es nuestra roca. Y es esa gran verdad que nosotros queremos exaltar al Señor, expresarle en alabanza. Que su ley es nuestra delicia, su ley es nuestra sabiduría, su ley es nuestro bien, nuestra necesidad. Por eso vamos a cantarle y vamos a decirle: Señor, mi Redentor y roca. Gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste a morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Buenos días, hermanos, les saludo el amor del Señor. Es un gozo muy grande para mí poder dirigirme a ustedes a través de este medio, debido a la situación que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero. Esperemos que
todo pronto normalice y que podamos estar reunidos en nuestro templo. Primero quiero saludar a todas las familias de la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, a los jóvenes, a los niños, también a nuestros jóvenes que están en Colombia, hermano David, hermano Cristian, hermano Guizar, y a todos los hermanos que nos siguen a través de este medio en diferentes lugares y en el exterior. También al pastor César de Sosa que nos sigue en Brasil, al pastor Héctor Romero que nos sigue en Colombia y sus congregaciones. Hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico que está en Salmo, capítulos 4, versos 8. Dice así, hermanos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este hermoso salmo nos habla de paz y confianza. Solamente Dios nos puede dar esa paz que tanto necesitamos en estos días, y debemos siempre nosotros vivir confiados en Él. Hermanos, en esta mañana les voy a rogar que inclinen sus rostros y vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos las gracias en este día tan hermoso que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por este día. Y tú has permitido que sea así, Señor. Pero, Señor, sabemos que estás en medio de nosotros, porque en tu palabra nos dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Gracias, Señor, por tu amor tan grande, tan inmenso y tan infinito que tú nos das siempre a nosotros, Señor. Gracias, Señor. Y solamente tú sabes hasta cuándo vamos a estar así, pero ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Danos esa paz, Padre amado. Padre, te ruego también por las familias de la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia. Seas tú bendiciendo a cada uno de ellos, Señor. Y tú también puedas darle todas las necesidades que tienen ellos en sus familias, Señor. No sabemos nosotros, pero tú conoces de cada uno de ellos. Solamente encomiendo a tus manos, sea tu voluntad, y cuídalos, guárdalos siempre en cada día, Padre. Padre, también te ruego por nuestros pastores de la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, por el pastor Daniel, por su familia, pastor Jeremías, por su familia y pastor Alfredo, Señor. Seas tú bendiciendo a cada uno de ellos, y solamente tú puedes suplirle todas sus necesidades, Señor. Encomendamos a tus manos, Padre. Cuídalos, Señor, y que también sigan siempre aprendiendo más de tu palabra para que ellos nos puedan transmitir. Gracias, Señor. También te ruego, Padre, por los líderes de la iglesia, por los ancianos, por los diáconos, por todas sus familias, Señor. Señor Padre, solamente tú puedas cuidarles, guiarles, guardar en cada día, Señor. Padre amado, encomiendo a tus manos, Señor. Solamente puedes darle tú todas las necesidades que tienen ellos. Cuídalos, Padre. Te lo encomiendo a tus manos, Padre Celestial. Padre, también te ruego por nuestro país, por nuestros gobernantes, por el gobierno, por el ministro de Economía, Señor, que tienen una tarea muy difícil para llevar adelante el país, Señor. Señor, solamente tú puedes darle sabiduría, Señor, y que tengan miedo de ti, Padre, para llevar adelante el país, para que lo hagan lo correcto. Padre, cuídalos, Señor. Nuestro país depende de ellos y solamente encomendamos a tus manos para que tú puedas darle sabiduría en todas sus decisiones que hagan por el beneficio de nuestro país, Señor. Te encomiendo a tus manos, Señor. Padre, también te ruego por todos los enfermos que hay en el país y en todo el mundo, Señor. Señor, solamente tú puedes darle ese consuelo a cada enfermo, a sus familiares, Señor. También utiliza a los médicos para que ellos puedan sanarse a través de ellos, Señor. Solamente te encomendamos a tus manos y sabemos que tú sanarás con tu poderosa mano, Señor. Pero sea tu voluntad, Padre, no sea de nosotros. Te lo dejamos a tus manos, Señor. Gracias, Señor. Padre, también te ruego por todos los siervos que llevan tu evangelio, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Provee
todas las necesidades que tengan ellos, Señor. Señor, dale esas palabras sencillas para que den un entendimiento de tu palabra, Señor. Señor, te agradezco, Padre, por todos los siervos. Cuídalos, Señor. Te lo encomiendo a tus manos, Padre. Padre, también te ruego en esta mañana por la palabra que va a ser predicada, Señor. Abre nuestros corazones. Danos sabiduría e inteligencia para aprender de tu palabra lo que nos quieres decir a cada uno de nosotros, Señor. Señor, también al predicador, dale esas palabras sencillas para que nos dé entendimiento, Señor. Señor, te ruego, pues, que en esta mañana lo que vamos a aprender no sea en vano también. Sea, pues, aplicada en nuestras vidas y nuestro diario vivir, Padre amado. Te ruego todo eso, Señor. Te agradezco por este día. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu obra en la cruenta cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Por fe la tumba puedo ver que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia ya. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Yo cuando
Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo en esta mañana en la paz de nuestro Señor. Una vez más, aquí estamos en nuestros hogares, en nuestras casas, reunidos, padre, hijo, esposa, hermanos, familias, en la que esperamos cada domingo poder escuchar la voluntad, la voz, la palabra de nuestro Señor. Para mí es un privilegio poder llegar a los hogares, no solo a los hermanos de la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia, sino a todos aquellos hermanos que nos están escuchando en diferentes lugares. Esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Marcos, como hemos estado cada domingo aprendiendo a través de este libro. A nuestro Señor Jesucristo siendo Rey como siervo en esta tierra. Marcos capítulo 14, verso 32 al 42, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Cada uno de nosotros vamos a leer, ustedes me siguen con la lectura, yo voy a leer en voz alta, hermanos. Y vamos a orar para que nuestro Señor en esta mañana nos pueda ayudar a entender, comprender y poder aplicar lo que el Señor nos va a decir en esta mañana en nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 14, verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, poder, Señor, escudriñarla, poder, Padre, explicarla y poder encontrar tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes a entenderla, a comprenderla y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Solamente confiamos en ti. Solamente podemos depositar nuestra fe en ti para que tú, Señor, seas hablándonos, mostrándonos tu voluntad en nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hemos llegado, hermanos, a este pasaje de la palabra del Señor, esta historia de la agonía de nuestro Señor Jesucristo que ahora nos está mostrando, hermanos, en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní. Este es uno de los pasajes más profundos y misteriosos de la Biblia. Contiene cosas que ningún hombre, ningún teólogo, ningún hombre estudioso de la palabra del Señor ha podido explicar satisfactoriamente lo que aquí encontramos. Por eso, hermanos, estos pasajes nosotros debemos verlo más que un análisis, un estudio de estos pasajes, debemos verlo como una forma de adoración a nuestro Señor. Vamos a ver, hermanos, aquí a nuestro Señor librando una batalla definitiva. Esta batalla contra el pecado. Esta batalla, hermanos, que nos va a presentar el Señor en dos actos. Uno en el Getsemaní, que vemos aquí hoy, y lo otro en el Gólgota. En dos actos en la que necesariamente son unidos, en la que necesariamente nosotros tenemos que entender el Getsemaní para poder comprender el Gólgota. Esta batalla contra el pecado que el Señor nos está mostrando hoy, hermanos, es una batalla única en la historia del hombre. Ningún otro hombre en esta tierra habido y por haber
va a tener que librar o librará una batalla como Jesús ha librado esta batalla contra el pecado. Esta batalla tiene su lugar, en donde se ha llevado a cabo. Esta batalla tiene los momentos precisos en los que Él ha tenido que tener las estrategias para batallar, y esta batalla tiene su victoria. Por eso, hermanos, vamos a aprender en esta mañana cómo el Señor ha lidiado esta batalla contra el pecado. Por eso nos tenemos que preguntar nosotros, ¿por qué ahora? En primer lugar, dice la palabra del Señor en el verso 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos. ¿Por qué tuvo que ser en Getsemaní? ¿Por qué no habrá sido en otro lugar? ¿Por qué no podía haber evitado el Señor este lugar para encontrarse en el momento más doloroso de su vida? ¿Por qué ha sido en el Getsemaní? ¿Por qué, hermanos, tuvo que tomar esa decisión el Señor en este lugar? Tuvo que hacer esa decisión para luego en el Calvario, en el Gólgota, llevarlo a cabo, realizarlo lo que en el Getsemaní había decidido. Nuestro Señor aquí, hermanos, está mostrando como un Dios 100% Dios y hombre 100% hombre, pero sin pecado. Vemos a ese Dios encarnado ahora, enfrentándose en el momento más horroroso en la que nos podemos imaginar, hermanos, al extremo, hermanos, de tener ese estrés, de que de su, como dice más adelante, hermanos, de su cabeza salir gotas de sangre, en la que tal vez nosotros no podemos comprender esa aflicción. Sin embargo, el Señor, orando, gana la batalla. Aquí vemos, hermanos, el lugar de la batalla. Y en su contexto nos encontramos, hermanos, desde el verso 26. El Señor, después de la cena, habían cantado. Entonces, dice Jesús, había bajado al monte de los olivos. En ese caminar el Señor les enseña, les muestra y les dice: ustedes se van a escandalizar porque el pastor va a ser herido. Y Pedro con insistencia dice: no, Señor, yo no me voy a escandalizar. Donde tú vayas, yo voy a ir. Llegaron al Getsemaní. Y otra vez ahora el Señor dice a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. En el lugar de Getsemaní específicamente, hermanos, donde Marcos nos está mostrando, ese es el lugar donde, hermanos, el Señor muchas veces había salido de la ciudad de Jerusalén para estar en este lugar de Getsemaní. Por ende, este lugar significa prensa de olivas. Seguramente había todavía algunas prensas donde ahí las olivas se podían, hermanos, exprimir. Allí el Señor se juntaba con sus discípulos muchas veces para apartarse de las multitudes y enseñarles en privado, porque la multitud siempre estaba atrás del Señor. Y este lugar era bien conocido para los discípulos, un lugar íntimo, un lugar donde el Señor les enseñaba. Pero también recuerden, hermanos, que era muy conocido por Judas, que más tarde, en esta misma noche donde él está, hermanos, ahora en el Getsemaní, Judas lo va a entregar y lo van a arrestar con una cuadrilla de soldados. Este es el lugar donde el Señor escogió a los discípulos, donde tuvo muchas pláticas hermosas, enseñanzas a sus discípulos en privado. Pero ahora este lugar va a ser convertido en un escenario terrible, en un escenario de agonía antes de ir a la cruz. Y después este lugar también ha sido el lugar donde el Señor encomendó, dio la misión a sus discípulos para que su reino sea expandido.
Este lugar, hermanos, es muy importante en la vida del Señor. Hermanos, la batalla se llevó a cabo en este lugar. Y en este lugar, dice el verso 33, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y comenzó a entristecerse y angustiarse. En este lugar, hermanos, el Señor no quería batallar solo. Llevó a Pedro, llevó a sus discípulos más íntimos. En este lugar, hermanos, estos 3 discípulos tenían que aún ser instruidos. Estos discípulos, hermanos, eran privilegiados ahora en ver a un Dios que va a postrarse, a un Dios que va a orar y va a expresar lo que siente en su corazón. Tal vez algunos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué escogió a estos 3? Estos 3, en verdad, hermanos, era la tercera vez que lo estaba haciendo esto. Si ustedes se acuerdan, Marcos capítulo 9, verso 2, estos 3 eran testigos de la transfiguración del Señor. Marcos 5, 37 al 43, estos 3 también eran testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Y todos esos eventos y hechos que estos discípulos han visto, nosotros podemos resumirlo. Estas experiencias espirituales que tuvieron estos discípulos, estos 3 momentos claves del Señor, que fueron para Él su agonía, su resurrección y la gloria de nuestro Señor. Por eso eligió a estos 3 íntimos que el Señor lo tenía. Cuando eligió entonces, hermanos, a estos 3, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Este es el momento ahora de la batalla. Y les dijo, verso 34, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Este es el momento en que empieza ahora, hermanos, la batalla. El momento en que Él comienza a entristecerse y angustiarse. El momento en que aquí experimenta una agonía única. Su alma afligida hasta el punto de la muerte. Su alma afligida rodeado de tristeza. Al punto de que estaba por morir. Al extremo de que dice, hermanos, Lucas capítulo 22, verso 43. Su cuerpo estaba tan debilitado que Dios lo envió un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecer su cuerpo. Y si no hubiera sido por este ángel que vino a fortalecer su cuerpo, Cristo hubiera muerto. Y Lucas completa en el verso 44 este cuadro diciéndonos que estando en esa agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. La pregunta viene entonces, hermanos, ¿qué es lo que había llenado de angustia y tesor el alma de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué Cristo se estaba enfrentando con alguien que nadie se enfrentó, ni Él mismo sabía como hombre? ¿Qué es lo que Él temía? ¿Qué había llenado de angustia su alma? ¿Qué había llenado de tesor? ¿A quién se estaba enfrentando? El Señor dice, estaba a punto de morir. Y el ángel vino y fortaleció. Hermanos, el Señor Jesús temía morir en el huerto de Getsemaní. Si Él hubiera muerto en el huerto de Getsemaní, hermanos, no hubiera llegado al Gólgota. Si Él hubiera muerto antes de poder ir a la cruz, nuestros pecados no hubieran sido expiados. Un autor muy famoso dijo, John R. Rice, Jesús oró para que la copa de la muerte pasara de Él aquella noche para que pudiera vivir y morir en la cruz al día siguiente. Jesús oró
por la liberación de la muerte en el huerto con el fin de que pudiese cumplir su propósito en la cruz, dijo Oliver Buswell. Hermanos, se trataba del estremecimiento de aquel que era la vida misma, nuestro Señor. Él era la vida misma. Y Él se estaba enfrentando, hermanos, al destructor de esa vida, a todo aquello que se opone a la santidad de Dios. En ese momento, hermanos, Él estaba tan abatido. En ese momento Él estaba tan angustiado. Y Él tenía que presentarse como Cordero de Dios, muriendo por nuestros pecados y el pecado de toda la humanidad. En otras palabras, aquí hay un choque, hay un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Y no solo eso. Vemos en la otra escena del Gólgota. También aquí unido está que el Señor estaba en agonía sabiendo que su Padre lo iba a entregar en la cruz y sobre Él iba a venir la espada de la justicia de su Padre. Por eso, hermanos, Él estaba con un dolor en ese huerto. Ese dolor que causaba no era aquel que Satanás estaba atacando, no. Satanás no estaba atacando. Porque aquí no se menciona al diablo en estos versos. El diablo está fuera de esta escena. El diablo ya había atacado al comienzo de su ministerio. 3 veces, ustedes se acuerdan. El tentador vino a él. Pero cuando Dios o el Señor estaba siendo tentado, diré, Mateo capítulo 4, verso 3. No leemos que en esas tentaciones Él estaba triste y angustiado en gran manera. Por eso, hermanos, creemos que aquí el diablo no estaba actuando. Más bien al contrario. El diablo no quería que llegue a la cruz. Eso era importante. Aquí vemos, hermanos, que en el Getsemaní su agonía fue tan grande que Él había llegado al borde de la muerte. Sin embargo, hermanos, Él no quería morir. Él debería de llegar a la cruz. No tenía que morir en ese momento, pero Él estaba sufriendo, afligido. Él en su carne está ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte. Aquí vemos a nuestro Señor en una actitud única, reverente, sumisa a su Padre. Por eso, hermanos, Isaías 53, 6 dice: ahora cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. A mí me parece que la amargura, la agonía en el Getsemaní vino del Dios Padre en el huerto de Getsemaní. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice 2 Corintios 5:21. Ahora Él se estaba dando cuenta por primera vez que el Señor iba a ser el portador, el que iba a cargar nuestros pecados. Y todo eso lo puso el Padre en Cristo. Y con todo eso, dice Isaías 53:10 más adelante, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y de seguro, hermanos, esto comenzó en el Getsemaní. Sabiendo esto, hermanos, ahora Jesús llama a la batalla. Mi alma está muy triste. Quedaos aquí y velad. Está llamando Él, hermanos, para velar.
Él está diciendo, quédense, una orden aquí, y velen. No está diciendo duerman. Él estaba haciendo un llamamiento a sus discípulos para que velaran. Ahora, esta no es la primera vez que el Señor les está exhortando a sus discípulos. Él les había dicho cuando Él había anunciado, ¿se acuerdan ustedes? Marcos capítulo 13, 33 para adelante. Cuando Él estaba anunciando su segunda venida. El Señor les había dicho, esta ciudad de Jerusalén será destruida. Y sabemos, hermanos, que fue destruida en el año 70 después de Cristo. Entonces después, dice el Señor, vendré yo otra vez y será mi segunda venida. Y los discípulos decían, dinos, Señor, ¿cómo va a ser esa segunda venida? Ellos estaban curiosos del futuro. Pero el Señor, hermanos, no vino a satisfacer nuestra curiosidad, sino que el Señor les dijo, ustedes no necesitan saber, sino ahora velen y oren. Velad y orad. Y el Señor muchas veces les había exhortado para que permanecieran en esa actitud. Y cuanto más ahora, hermanos, ellos deberían de estar orando y velando, porque era un momento de más urgencia debido a lo que iba a venir después de esto. Judas ya está trayendo a la cuadrilla de los soldados y va a ser arrestado. El Señor sabía esto. Nosotros, hermanos, debemos recibir esta exhortación. Nosotros, hermanos, debemos velar cuanto más hoy en este tiempo. A estos discípulos les ha llegado, hermanos, el hecho de estar encantados, somnolientos, parecer hipnotizados. Y el cristianismo de este tiempo, hermanos, está así. Hoy queremos ver solo soluciones. El Señor está diciendo, hermanos, oren y velen. Cuidado, las puertas del poder del mal se van a abrir y van a venir a sus vidas. El Señor les había advertido antes de que entre, hermanos, a la cena del Señor. Les había dicho, Satanás me ha pedido para zarandearos. El Señor les había dicho, alguien de ustedes me va a traicionar. El Señor les había dicho, se van a escandalizar cuando va a ser el pastor herido. Sabiendo eso, ellos estaban tan turbados, diciendo, ¿quién seré yo? ¿El que va a traicionar? ¿Cómo nos vamos a escandalizar? Cuando, hermanos, poco a poco se venía la emergencia de seguir velando, ellos estaban durmiendo. Cuanto más urge velar y orar, debemos estar, hermanos, sujetos, así como nuestro Señor. Yéndose un poco adelante, verso 35, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Se postró en tierra. Hermanos, este acto es otro acto muy importante en la que nosotros debemos comprender y entender. Se apartó el Señor, un poquito más allá, tal vez 4 o 5 metros, no lo sé. Pero aquí dice, un poco adelante, donde tal vez podrían verle y oírle. Y cayó en tierra. Y esa postura que él adoptó, hermanos, para orar, es la postura que estaba expresando sumisión a la autoridad de Dios, sumisión a la voluntad de Dios. Ahora, esta escena el Señor siempre lo ha hecho. Pero aquí vemos algo, hermanos, en la que en este momento no debería de suceder, pero sucedió. Si nosotros vemos en esta semana que hemos estudiado este libro de Marcos y en la semana donde está el Señor, recordemos, hermanos, que unos días antes el Señor está entrando a Jerusalén cabalgando en un monte, en un asno. Y la gente está aclamando, Hosana, Hosana. El hijo de David, este es el rey. Y están esperando que este rey iba a librarles de la opresión de ese tiempo en el cual ellos estaban viviendo por los romanos. Ese rey que está llegando, hermanos, a esa ciudad de Jerusalén, ahora está de rodillas, rostro en tierra, sufriendo
una angustia que no se puede, hermanos, describir. La pregunta es, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué el entrando triunfante ahora tiene que estar rostro en tierra? Porque sencillamente tenemos que entender, cuando el Señor entró en esta ciudad de hombres rebeldes y entró al templo ahí donde estaba infectado, lleno de ladrones, cueva de ladrones y muchas otras cosas más que el Señor había visto. La pregunta era, ¿cómo podrían esta gente poder cambiar y ser restaurados a obedecer y adorar a Dios? No podía ser con un rey montando, cabalgando en un asno, nunca. ¿Cómo puede convertirse una persona en santa cuando nosotros lo vamos a poner en una ceremonia, lo adulamos, lo aplaudimos? Mas al contrario, esa persona siempre se va a volver rebelde, egoísta. Por eso es que el Señor, Él tenía que demostrar obediencia, sumisión a esa autoridad, y eso era lo único que se podía hacer y era lo necesario para que el mundo entienda que obedecer a Dios cuesta hasta la muerte. Así que este rey se arrodilló, se inclinó, dispuesto a obedecer por amor a su Padre y hacer su voluntad. Y ese amor reflejado hacia nosotros. No había otro camino. Un rey postrado en tierra. Porque Romanos dice, capítulo 5, verso 19. Así como entró, dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Postrado en tierra, oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. El Señor, en otras palabras, se preguntaba y decía, ¿habrá alguna otra forma, alguna otra base justa sobre la cual Dios podía salvar a esos pecadores? Aparte de ir a la cruz, aparte de vencer en ese momento en el Getsemaní, esa muerte que él estaba enfrentando, ¿habrá otra cosa que se puede hacer? El Señor estaba orando y el Padre estaba en silencio. No había respuesta. Oró uno, oró 2 veces, oró 3 veces. El Señor estaba aceptando que esta era la voluntad de su Padre, que Él debería de presentarse ante la justicia divina. Esta era la hora. Él debería de satisfacer todas las exigencias del Padre y entregarse en sacrificio por tu pecado y mi pecado. Él sabía que estaba llegando esa hora. Entonces él hace una petición. Él suplica. Él pide. Y dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él está en la plena batalla. En el mismísimo momento de esa batalla infernal, Él está orando y clamando. Y Él está diciendo, Abba, Padre. Una oración como cuando un niño dirige a su padre, papito, papá. Esto implica, hermanos, esta oración, confianza, intimidad. Es como cuando un niño y su papá en relación de mutua confianza.
Un niño siempre va a creer en nosotros como padres. Para un niño nosotros somos sus héroes. Nosotros somos lo máximo. El niño siempre va a confiar en nosotros. Va a mirar en nosotros para poder satisfacer sus necesidades de ese niño. Hermanos, esta oración era una oración donde el Señor estaba mostrando esa íntima relación que tenía con su Padre. Pero sin embargo, los discípulos estaban sorprendidos. Porque vemos en el Antiguo Testamento y también sabían los discípulos que en todo el Antiguo Testamento nadie de los profetas, siervos del Señor, había tratado así con Dios. El tratarle como a padre, como un niño que se dirige a su padre, era algo irreverente. Algo que nadie podía haberlo pensado. Pero Jesús está mostrando esa relación que tiene con su Padre en esta ocasión. Y siempre lo ha hecho el Señor así. Esa relación de padre a hijo. Y cuando entró, o diré, llegó al Calvario, a la cruz, recién el Señor clamó ante su Padre y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este hijo está clamando en esa intimidad única. El Hijo de Dios siempre va a buscar esa intimidad única en su clamor. El Hijo de Dios siempre va a buscar esa relación de confianza. El Hijo de Dios, cuando ora, siempre va a reconocer su autoridad de Dios, la autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas. El Hijo de Dios siempre va a hablar con su Padre con palabras tan familiares, tan conocidas. El Hijo de Dios siempre va a hablar a su Dios porque le conoce íntimamente. Y Él le pide: aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Este acto, hermanos, era un acto del Hijo del Hombre que estaba Él disponiéndose a llevar a cabo lo que tenía que llevar a cabo. Esto era sabor a muerte. Hebreos dice, hermanos, que Él gustó, dice, la muerte por todos. Esta copa significaba, hermanos, todo lo malo de cada uno de nosotros, hermanos, puesto en las espaldas del Señor. Esta copa, hermanos, significaba la indignación de Dios por el pecado que nosotros habíamos cometido. Esta copa significaba, hermanos, la ira del Padre, según Isaías. Esta copa significaba, hermanos, el furor del Padre. Y Jesús, hermanos, ya se lo sabía, Él lo conocía. Y Él estaba diciendo: aparta de mí esta copa. Esa era la aflicción tremenda, hermanos. No era cualquier muerte y no era cualquier batalla. La muerte que Él experimentó no era, hermanos, la separación del alma y del cuerpo, punto, y ahí termina. No. La muerte que Él debería experimentar en esa cruz era el abandono de su Padre, el abandono del Dios de justicia. ¿Por qué? Porque Cristo se tenía que identificar con el pecado de todo el mundo. Con tu pecado y mi pecado Él se identificó. Y por esa causa experimentó el abandono de su Padre. ¿Cómo podía, hermanos, el Señor en esa vida santa, 3 veces santa, ese Dios encarnado, recibir con agrado el pecado y representándonos y recibir esa copa, hermanos? De ahí su petición: aparta de mí esta copa, porque ese Dios santo no puede aceptar, recibir y cargar ese pecado. Pero ahí está. Su devoción a su Padre debe hacer, por amor a su Padre, hacer su voluntad. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, dijo el Señor.
Él podía haber muerto, hermanos, en ese momento, como en la cruz del Calvario, su cuerpo sacrificado, muerto como muchos en ese tiempo han sido muertos en la cruz. Pero el sufrimiento del Señor no era porque su cuerpo iba a ser colgado en la cruz y una muerte como lo que nosotros experimentamos, sino que, hermanos, el sufrimiento del Señor iba a ser el hecho de que Él tenía que cargar todos nuestros pecados en su cuerpo y llevar a la cruz para recibir todo el castigo, toda la ira, toda la espada justa de Dios Padre en el cuerpo de ese Cristo. Ningún hombre ha pasado este sufrimiento que Él pasó sobre esta tierra. Hoy en día, hermanos, estamos escuchando en este tiempo de enfermedad. ¿Dónde está Dios? Tanta gente que está muriendo. ¿Dónde está Él? Tanta gente que sufre. ¿Por qué, si Dios es soberano, ha traído esta enfermedad? Nosotros hoy estamos sufriendo. Muchos se quejan, no llega la comida, que no tenemos, ya que hay un sufrimiento. Algunos están suicidando porque, hermanos, no llegó la comida. Es un gran sufrimiento. ¿Dónde está Dios en nuestro sufrimiento? Muchos se preguntan. Hermanos, el que nunca había experimentado sufrimiento, el que nunca había experimentado la amargura del pecado, lo está experimentando por primera vez en su vida. Nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, aún el abandono de su Padre, Él experimentó por culpa tuya y por culpa mía. Él tenía que experimentar todos los pecados. Por nuestros pecados teníamos que ir al infierno, y todos los miles de infiernos Él tenía que soportar. Esa era su angustia, hermanos. Él no había cometido pecado, pero, hermanos, Él tenía que cargar nuestros pecados hasta la muerte. Él tenía que ser torturado y triturado, flagelado, castigado, sin misericordia, para que nosotros podamos recibir, alcanzar misericordia. Y nosotros así no podamos llegar a la ira, al castigo del Padre en nosotros. ¿Tú crees que tú estás sufriendo hoy por este tiempo en que estamos pasando? El Señor fue el ser humano que sufrió más en esta tierra. Y no solo por nuestros pecados, sino que Él sufrió, hermanos, el abandono de su Padre, hasta que su Padre lo mató en esa cruz por nuestros pecados. Y así Él poder hacernos hijos, darnos su salvación a todos aquellos que obedecen. Él es el que sufrió más. El Padre es el que sufrió más. Al haber hecho el pacto de que su Hijo tenía que ir a la tierra a encarnarse y ahí castigarlo. Tú podrías entender eso. ¿Cómo a tu propio hijo vas a mandar a matar? Jamás. Eso no se puede. Por eso, hermanos, Él sufrió más que nosotros. Él es el único en que ha llevado ese sufrimiento. Entonces, esa oración, Él una y otra vez, volvía a sus discípulos durmiendo. Hebreos capítulo 5, verso 7 para adelante. Esa noche fue liberado. No murió para que Él luego llegara a la cruz. Él obedeció. Él llegó a la cruz. Y no solo para ser nuestro Salvador y salvarnos de la ira del Padre, sino que Hebreos dice, hermanos, que llegó a ser nuestro sumo sacerdote. Y a través de ese sufrimiento Jesús aprendió la obediencia, no porque otra vez era un hombre desobediente, sino porque Él tuvo que experimentar la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz.
y así ser la fuente de nuestra salvación y ser el sumo sacerdote intercediendo por cada uno de nosotros. Termino diciendo, en este momento de la batalla, que él estaba, hermanos, entendiendo y confiando en el conocimiento de su Padre, porque él sabía a dónde tenía que ir. Él estaba preocupado por sus discípulos. Verso 37 dice, vino y luego les halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes y no has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, descansad. Basta la hora venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. En ese momento de preocupación y aflicción, aquí encontramos ahora, hermanos, la victoria en esa batalla. Esa victoria sumisa de Cristo en la batalla. Por tercera vez les encuentra a sus discípulos durmiendo. Sabían ellos que iban a ser zarandeados por el diablo. Iban a escandalizarse porque el pastor iba a ser herido. Y cuanto más ellos deberían estar velando, ellos estaban durmiendo. La pregunta, ¿por qué estarían durmiendo? Todos nosotros podemos dar una respuesta en el contexto en el cual ellos estaban pasando. Ellos estaban bien cansados. Día y noche el Señor los estaba enseñando en estos últimos días, esta última semana. Pero hermanos, aquí encontramos que la causa de que estén durmiendo sus discípulos no era por el cansancio. No era por el cansancio. Lucas capítulo 22, verso 45 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ellos estaban durmiendo porque, hermanos, la tristeza no querían ellos experimentar. No era por el cansancio. Ellos querían olvidarse de esa tristeza. Es como cuando alguien tiene un problema en la casa. No sabe cómo solucionar, se va a entregar al alcohol. Y en el alcohol va a olvidar. Pero cuando va a volver otra vez en sí, otra vez va a venir los problemas. Ellos, dice, por causa de la tristeza, estaban ellos durmiendo. Y hermanos, esto es muy peligroso. Ellos, hermanos, tenían una meta que alcanzar, algo que realizar. Ellos tenían una perspectiva y el Señor se los había puesto, que el Señor iba a morir y resucitar. Pero ellos no entendían. Cuando, hermanos, nuestras metas no son claras, nuestra perspectiva de la vida, hermanos, no es clara. En otras palabras, cuando nosotros no tenemos una identidad de dónde hemos venido, cuando nosotros no tenemos el propósito por el cual hemos sido puestos en esta tierra, cuando nosotros no sabemos el futuro, a dónde estamos yendo, no tenemos esa esperanza, nuestras metas no hay en nuestra vida y cualquier cosa nos va a tentar y vamos a caer. Por eso solo el cristiano, hermanos, aquel que conoce al Señor, tiene esa vida plena, tiene metas a realizar, tiene una perspectiva de vida. ¿Acaso cuando, hermano, tenemos nuestros hijos y alguien de nuestros hijos se encuentra enfermo, nosotros nos echamos a dormir? Bueno, muchas veces así hacemos como padres, pero la madre no. Y cuando está muy enfermos recién, nos estamos preocupando y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces llevamos al médico. Ya estamos ahí, tal vez el médico lo interna, noche y día estamos con ese bebé, con tal de que se sane.
tristes. ¿Y cuál es la meta? Que el niño se sane. Entonces, cuando hay esa meta, no tenemos ganas ni de dormir, ni de comer. Pero sin embargo, estos hombres, estos discípulos estaban tan tristes que querían escapar de esa tristeza. Y el Señor les dice, velen y oren. Y Marcos siempre enfatiza eso. Y él escribe y dice, el Señor siempre ha dicho, velad y orad. Mientras los discípulos no hicieron esto. Miren, hermanos, cuanto más afligido estaba el Señor, le han visto caer rostro en tierra, llorando hasta que de su frente salga, de su cabeza, gotas de sangre. Ellos se pusieron a dormir, lo abandonaron. ¿Acaso, hermano, cuando tú ves a tu hermano que está triste, que está afligido, tú le dices, hermanito, está bien, bueno, sigue adelante, yo oraré por ti? O está accidentado en ese momento, le estás viendo que está mal, tú no lo ayudas, tú no dices, hermano, a ver, vamos, lo hagamos, ¿qué es lo que necesitamos? Cuando tú no haces eso, hermano, estás despreciando a tu hermano. Estos despreciaron a su maestro. Él estaba enseñándolos todos los días y aún más les estaba advirtiendo lo que iba a venir. Y encima estos lo despreciaron. Y en esa aflicción el Señor, hermanos, tuvo que ahora venir y decirles, están tan cansados, dormid y descansad. ¿Cómo en tanta aflicción puede Él decir estas cosas? Inexplicable. Es que Él confiaba en el plan, en el conocimiento del Padre. En esa aflicción Él sabía lo que su Padre tenía que hacer. Él no podía romper, Él no podía terminar, Él no podía obstruir el plan de redención que ellos habían hecho por cada uno de nosotros. Él estaba confiado en ese conocimiento. Y después de haber orado, haberse entregado en oración una y otra vez, sale triunfante del Getsemaní. Ahí no termina su vida, sino sale de ese huerto. El Cordero de Dios ahora es victorioso. Ahora Él está diciendo, vamos, levantaos y vamos. Tengo que cumplir la misión. Tengo que cumplir lo que un día nos hemos puesto de acuerdo. Hemos hecho ese pacto de redención, de quitar los pecados de su pueblo. Entonces el Padre lo entregaría en manos de pecadores. El Cordero de Dios no sería entregado para salvación de todos. Aunque, hermanos, la sangre de Cristo es eficaz para salvar a toda la humanidad, pero no sería entregado en manos inicuas para que salve a todos los humanos, sino a aquellos a quienes el Padre escogió para que experimentaran su gracia y su misericordia. Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre sería entregado por el Padre en mano de pecadores, en rescate por muchos. Los pecadores tenían que hacer con Él lo que quisieran. Como cordero, ser asesinado, y Él no tenía que pronunciar ni una queja. Isaías lo profetizó. Ahora Él es victorioso. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Él no escapa, más bien Él enfrenta, porque sabe que ha vencido a esa muerte.
y ahora va a triunfar en la cruz. Ese triunfo, hermanos, es nuestro triunfo. Eso es lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes se encuentran en este momento agobiados, tristes, sufriendo? Prueba difícil, muy fuerte. Mira, hermano, mira el amor de Cristo, que es más fuerte que esa prueba. Cuando los pecados te están arrastrando, cuando el pecado no te deja servir al Señor, mire ese amor de Cristo que es más fuerte que ese pecado. Él lo venció. Cuando te sientas aún que estás al borde de la muerte, no tengas ganas de vivir, mi amigos, mi amiga, si no tienes a Cristo, mira ahora a Cristo, ese Cristo que por esa muerte que Él llegó a la cruz, Él nos dio vida. No lo tomemos, hermanos, ese amor como cualquier otro amor. Si es así, tú lo estás tomando ese amor como cualquier otro amor que un hombre pueda dar. Escúchame bien, un día te vas a enfrentar a la ira de Dios y al infierno. Cristo les dice, vamos, levántense, se acerca el que me entrega. Este es el momento, ahí está la victoria, voy a llegar a la cruz. Aunque los fariseos, los saduceos, los líderes políticos no querían en ese momento arrestarlo porque la multitud iba a estar contra ellos. Pero Dios en su soberanía utilizó a Judas. Y el Señor sabía eso y por eso Él dice, ahora, triunfante he ganado a esta muerte. Vamos. Vamos con el Señor. Hermanos, Charles Spurgeon dijo esto de este evento que el Señor hizo. Ningún sonido de clarín, ni explosión de cañón, iza de banderas o aclamación de multitudes anunció alguna vez una victoria como la obtenida por nuestro Señor en el Getsemaní. Él dice, Él ganó allí la victoria sobre todos los sufrimientos que se le vinieron encima y todas las tristezas que pronto lo envolvieron como enormes olas del Atlántico. Allí ganó la victoria sobre la muerte y más aún sobre la ira de Dios que estaba a punto de padecer al máximo por el bien de su pueblo. Allí hay verdadero valor. Allí hay heroísmo al máximo. Allí está la declaración del conquistador invencible que clama, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Con la perfecta resignación de Cristo también estuvo su firme determinación. Él había llevado a cabo la obra de redención de su pueblo y saldría adelante a través de ella hasta poder expresar triunfante en la cruz diciendo, consumado es. Es ese Cristo que nosotros tenemos. Es ese Cristo más que vencedor que ahora te está llamando y te está diciendo, ven. Tus pecados los he cargado en esa cruz. En el Getsemaní he vencido esa muerte. Y en el Getsemaní el Padre me puso tus pecados y experimenté esa aflicción de pecado, pero sin pecado. Hermanos, acerquémonos al Señor, confiemos en su conocimiento, aceptemos su amor y su gracia en estos tiempos donde necesitamos confiar en ese conocimiento que tenemos de nuestro Dios y que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras que en tu Hijo hemos encontrado solución al problema que teníamos contigo. Gracias, Señor,
no podemos comprender y entender. Lo poquito que hemos podido comprender lo explicamos. Y nos falta tanto, explicado con esa imperfección. Pero vemos en ese Getsemaní que nuestras vidas han cambiado. En ese Getsemaní que nuestros pecados han sido puestos sobre tus hombros. Tú no tenías por qué pasar esa angustia, esa aflicción, pero lo hiciste para entender y comprender nuestra aflicción por el pecado. Ayúdanos, muéstranos tu voluntad siempre. Enséñanos a postrarnos en tierra y reconocer tu autoridad sobre nuestras vidas, tu voluntad sobre nosotros, y aceptarla con gozo, obedeciéndote a ti, Señor. Permítenos hacerlo, Padre. Ten piedad de aquellos que no te conocen, que al escuchar este momento lo que tú, Señor, has hecho allá en el Getsemaní, pues se arrepientan de sus pecados. Reconozcan que tú eres el único camino, la vida, en que se ha enfrentado a la muerte y al pecado y ha vencido. No hay más. Nuestro consuelo eres tú, nuestra esperanza eres tú. Gracias, Señor, por lo que tú nos has mostrado en esta mañana. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, damos gracias al Señor por este tiempo y ojalá que el Señor pues pueda obrar ahora en nuestros corazones de serle obedientes, de seguir adelante, de seguir orando, clamando y así ganando cada batalla en esta vida, hermanos. Los saludo a cada uno de ustedes, hermanos, bendiciones allá donde estén. Disfruten siempre con la familia en estos tiempos, que cuando se levante esta cuarentena, pues otra vez estaremos en nuestros trabajos, negocios, muchas veces abandonando la casa por el trabajo, hermanos. Ustedes saben qué difícil es eso. Pero mientras nos tenga oportunidad el Señor de estar en la casa, disfrutemos. Disfrutemos de todo lo que el Señor nos ha dado, especialmente nuestra esposa y nuestros hijos. Y el Señor sea siempre edificando sus vidas, hermanos. Que el Señor les bendiga.